Ah, buenos días, amigos, compañeros de Facebook, amigos y compañeros de Instagram. Hoy estamos martes a la 1 de la tarde. La verdad es que es la 1:10, pero hemos tenido unos pequeños problemas tecnológicos con Facebook. Pero aquí estamos, martes con François. Hoy vamos a hablar de la motivación de los equipos en una red internacional. Entonces, esta discusión ha salido un poco a raíz de mis reuniones y de mis visitas y de reuniones con gente del sector inmobiliario, donde un poco todos estamos aquí sufriendo, estamos un poco mirando un poco la falta de candidatos, o sea que cuesta conseguir buenos candidatos dentro de los equipos comerciales, cuesta que estos candidatos que dan motivación para el sector inmobiliario pues se definen para venir a trabajar dentro de nuestro sector. Entonces, también tenemos problema a veces de retener los talentos. Los talentos se van a otras inmobiliarias o los talentos se van a crear su propia inmobiliaria. Lo que hemos intentado definir aquí es dentro de nuestra red, dentro de una red como Coldwell Banker, pues cuáles son los 7 o 8 factores de motivación de los equipos comerciales, para motivar al equipo comercial y también para retener a los buenos comerciales. Entonces, tenemos 8 factores de motivación. Primero tenemos el tema de operar debajo de una marca. Entonces, cuando eres dentro de una agencia inmobiliaria, una marca internacional, pues el hecho de operar no solamente como persona, pero también debajo de este paraguas que nosotros denominamos el paraguas, pues te trae un poco este posicionamiento, esta experiencia de la marca, esta confianza del consumidor. O sea que primer clave de motivación, el hecho de poder operar debajo de una marca. Te trae el reconocimiento, te trae el posicionamiento, te trae la experiencia de la marca. Esto, factor número 1. Factor número 2 es experimentar una red internacional. Nosotros en Coldwell Banker, pues de verdad, estamos en 50 países, por lo cual tenemos una conexión no solamente entre los comerciales de la red nacional, pero también los comerciales de la red internacionales. Tenemos conexiones con gente en París, tenemos conexiones con gente en Milano, en Roma, en Estambul, o sea y estos comerciales pues se conocen entre ellos, cuando hay eventos pues se conocen, comparten buenas prácticas, comparten clientes, o sea que realmente hay un tema de networking importante y es un poco el concepto de experto local y alcance global. O sea que esto es el punto de motivación número 2, experimentar una verdadera red internacional. Luego, el punto número 3 es la formación. O sea, que elemento de motivación de nuestros comerciales inmobiliarios, la formación. En Coldwell Banker tenemos 3 tipos de formación. Tenemos la formación para el agente principiante, 12 módulos, o sea que durante 6 sesiones, una formación de la marca personal, de la esfera de influencia, trabaja con compradores, trabaja con vendedores, trabaja con exclusivas, o sea que todo es una formación muy específica. Y luego tenemos una formación de agente más junior, más senior, o sea que una segunda fase de formación más en el detalle. Y luego una tercera formación dentro de nuestra CBU, Coldwell Banker University, que es una formación más a nivel de directivos. O sea que punto número 1 de motivación, operar debajo de una marca. Punto número 2, experimentar una red internacional. Punto número 3, la formación. Y punto número 4, los premios y reconocimientos. Cada año organizamos premios y reconocimientos de nuestros, no solamente de los mejores, pero de los muy buenos asesores comerciales
y esto cada año es una fiesta, es un evento muy, bueno, la verdad es que todo el mundo le gusta mucho y tenemos un evento nacional para felicitar un poco a nuestros comerciales nacionales de más éxito y luego un evento internacional donde aquí se coge el mejor de los mejores y luego se hace otro evento de reconocimiento. Y entonces lo que digo, no es lo mismo ser empleado de una pequeña estructura, comercial de una pequeña estructura o comercial autónomo en su rincón, que realmente tener el reconocimiento de los miembros de una red nacional e internacional. Porque además los propietarios, los clientes les gusta gente que tiene éxito. Por lo cual, enseñar, demostrar este reconocimiento, pues ayuda también en el negocio de cada uno. Punto número 5, y esto vamos a hacer una pequeña pausa aquí, es saber utilizar hoy el social media, Instagram, Facebook, LinkedIn, y dentro de este apartado social media, que el comercial, que el broker inmobiliario pueda realmente saber utilizar su marca personal. La marca personal hay 9 puntos. 9 puntos que aquí he apuntado. Esto, gracias Narcis, estos son tus notas. Marca personal, 9 puntos. Te permite descubrir tus propios valores. ¿Quién eres? ¿Qué ofreces? ¿Qué te hace diferente y especial? Punto número 2 de la marca personal. Te ayuda en tu networking, en la generación de contactos. Punto número 3, la actitud. Perseverancia. Una marca personal es un trabajo de largo plazo. Punto número 4, tienes que ser un experto. Tienes que ser experto en algo determinado y insistir sobre ello. Punto número 5, lo que digo, tienes una mezcla de canales que tienes que utilizar. No puedes utilizar todos estos canales, pero tienes que por lo menos intentar utilizar 2 y hacerlo de manera muy activa. Punto número 6, la marca personal te permite dejar una huella. Tienes que ser fiel a tus propios valores y tienes que tener claro tu misión y tus objetivos. Punto número 7, una marca personal es coherencia, autenticidad y transparencia. Estos son los principios básicos de una marca personal de largo plazo. Y luego la marca personal te permite construir tu historia y explicar quién hay detrás del profesional. Y me he olvidado 2. 9, tiempos y recursos. Una marca personal siempre se hace sobre el largo plazo. Y lo que me gusta más de la marca personal, lo que yo digo siempre a los comerciales que entran en Coldwell Banker, tienes que trabajar tu marca personal porque la marca personal te va a sobrevivir. La marca personal, hoy estás en Coldwell, mañana puedes estar en otra marca y si has trabajado tu marca personal, todo lo que has trabajado con tu marca personal, de experiencia, de demostrar que tú eres el experto, pues te va a sobrevivir. La marca, cambias de marca, pero tú sigues manteniendo de cara a tus clientes, pues tu marca personal. O sea que realmente son estos 10 factores importantes de trabajar la marca personal. Y en Coldwell Banker, pues incentivamos mucho a nuestros comerciales para que vayan utilizando su marca personal y que encima, pues no es YMCA, encima es la marca de Coldwell, encima es el paraguas de tu marca. Luego, punto número 6, de motivación de equipos en una red internacional. Hola Bogdan, Coldwell Banker, Rumania, aquí, espero todo bien. Un fuerte saludo desde España. Entonces, lo que decía, clave de motivación número 6. Referentes de éxito dentro de cada marca y cuando obviamente estás en 50 países a través de 3.000 oficinas, más de 90.000 comerciales, puedes ver, ¿cómo se dice? Los modelos
Y lo que digo siempre, no hay que inventar la rueda. Tienes gente que lo están haciendo muy bien, que están utilizando excelentemente las herramientas que ponemos las marcas a disposición y que están haciendo un excelente trabajo, que son buenos profesionales y que al mismo tiempo saben utilizar estas herramientas. Y hoy en social media, pues los tienes a disposición, porque ellos están en Facebook, están en Instagram y están haciendo su trabajo. Y tú, esta gente, pues hoy tienes acceso a esta gente. Y entonces solamente tienes que copiar lo que están haciendo y adaptarlo a tu propio estilo. Eso lo digo siempre. No hay que inventar la rueda. Lo que digo también es que un excelente profesional sin marca puede perfectamente tener mucho éxito. Una marca inmobiliaria, cualquier marca, sin personas detrás, nunca tendrá éxito. Y lo excepcional pasa, lo excepcional sucede cuando la buena persona, el excelente profesional, pues se asocia con la buena marca. Pues aquí se hace resultados realmente extraordinarios. Entonces, saber utilizar los modelos que hay por internet que trabajan dentro de tu marca, pues analízalos y adáptalos a tu propio estilo. Punto número 7, y aquí nos acercamos hasta el final de este video. Ambiente de trabajo. Obviamente, un buen ambiente de trabajo pues justifica que la gente no se quiera ir. Nosotros en Cowell tenemos comerciales desde hace más de 10 años en nuestros equipos. A veces, no sé si no estará bien que ellos se vayan un poco, cambien un poco de aire. No, es broma. Chicos, quedaos aquí, estáis muy bien. Pero el ambiente de trabajo un poco justifica también un buen ambiente de trabajo que los comerciales pues no se quieren ir a otro sitio. No solamente es cuestión de dinero. Y esto es responsabilidad del director comercial, de las agencias, de saber fomentar un poco este ambiente de trabajo. Y luego el último punto, pues, es volumen de negocio. Es que si no hay volumen de negocio, también, pues, la gente se va. Entonces, este último punto también, pues, para poder retener o para poder motivar a tus equipos, pues tienes que tener todos estos puntos, y si además tienes volumen de negocio, pues entonces realmente tienes gente que no se te van a ir. Bueno, chicos, aquí acabamos nuestra martes con François número 9. Espero que os haya gustado. La próxima semana, martes con François número 10. Y mientras tanto, pues siento España. Adiós. Estaremos aquí el viernes, los franceses, aquí esperando que vayamos a ganar a Uruguay y luego para afrontar Bélgica o Brasil en semifinal. Bueno, pues primero tenemos que ganar a Uruguay. Un abrazo a todos, ha sido un placer, espero que os haya gustado este martes con François 9 sobre la motivación de los equipos, y nos veremos pronto en próximo martes con François número 10. A ver si tendremos una sorpresa.